Buen día. Damos comienzo a la 28ª audiencia prevista para el día de la fecha en la causa 3622. Señora secretaria, por favor, informe acerca de la presencia de las partes y las personas convocadas a la audiencia. Buenos días, se encuentran presentes en la sala absolutamente todas las partes. Los imputados también se encuentran presentes y tenemos conexión con Mar del Plata y Tucumán, quienes también están presentes en los juzgados respectivos por videoconferencia. De los testigos citados para la fecha, tenemos en la antesala a Isabel Mercedes Fernández Blanco. El resto de los testigos va a ir llegando, doctor, en el transcurso de la mañana. Bien. Siendo así, hacemos pasar a la señora Fernández Blanco. Sí, gracias. Señor presidente, ¿podría solicitar en este momento la dispensa de mis asistidos? Bien. Los señores están dispensados, tanto los imputados presentes en la sala como las personas que están en el interior, sea en Tucumán y en Mar del Plata. Como siempre, muchas gracias a los tribunales de esas ciudades que nos asisten semana tras semana. Están dispensados. ¿Hay algún micrófono abierto? Es el que tiene que estar. No se haga problema porque si el suyo tiene justamente, si hay uno que tiene que estar abierto, es el suyo. Buen día. Buen día. Lo primero que le voy a decir es, póngase cómoda y el micrófono está para servirle a usted, no para que al revés. Así que se puede mover porque no está fijo. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Bien. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado en la causa 3622 a los efectos de que preste declaración testimonial. El hecho de prestar declaración testimonial le impone una obligación, que es la de manifestarse con la verdad. Si no lo hace, podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas alcanzan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Aportó sus datos personales cuando llegó, no es cierto? Sí. Bien. ¿Su nombre completo? Isabel Mercedes Fernández Blanco. Bien. Señora Fernández Blanco, ¿jura o promete decir la verdad? Juro. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce, si no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No Bien. recuerdo. ¿Usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Solo que sea justicia. Bien. En la búsqueda de esa justicia, ¿sí? ¿Hay alguna circunstancia que usted le impida manifestarse con la verdad? No. Bien. Las partes están satisfechas con relación a la identificación de la señora y a la generalidad de la ley. Bien, le cuento un poco el procedimiento. Va a comenzar la señora fiscal haciéndole preguntas, usted hará su relato, posteriormente las querellas harán lo propio, tendrán su turno, las defensas el suyo, y nosotros haremos alguna pregunta de carácter aclaratorio fundamentalmente. Si ocurriera, a veces puede pasar que las partes interactúen cuando está declarando usted manténgase al margen, que nosotros vamos a acomodar la situación. ¿Sí? Doctora.
Gracias, señor presidente. Buenos días, Buen Isabel. día. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte porque una vez más venís a aportar con tu testimonio a estos juicios. Tengo presente que vos estuviste privada de tu libertad bajo tormentos en el Banco y en el Olimpo. Tomo esto como referencia porque esa circunstancia ha sido probada por sentencias que están firmes, entonces la pregunta va a apuntar no a eso puntualmente, sino a partir de eso, una circunstancia muy concreta, que es a partir de que te sacan a vos y a tu compañero del Olimpo y quedan bajo la libertad controlada, lo que llamaban libertad controlada. Te voy a pedir que nos relates ese punto, o sea, a partir de ese momento, ustedes a dónde van a vivir y qué es lo que sucede en lo inmediato a ese tiempo. Yo después te voy a hacer preguntas puntuales. Sí. A partir de la salida que nos sacan del Olimpo el 28 de enero de 1979, que era un domingo, bueno, una de las cosas que nos preguntaron esa noche, que se quedaron ahí varias horas hablando con nuestros padres, con mis padres, era dónde íbamos a vivir. Y bueno, nosotros planteamos que nos queríamos ir a Tandil, y donde residía la familia de Guesán, y porque además ahí teníamos trabajo. Y como Guesán tenía pedido de captura en la provincia de Buenos Aires, nos dijeron que tenían que primeramente solucionar ese tema, y que una vez que estuviera ya solucionado nos iban a informar. ¿Nos recordás quiénes eran las personas que decidían esto? ¿Recordás algún...? Pues es que los que estuvieron esa noche, es increíble, pero no puedo recordar ni las caras de quienes estuvieron esa noche en la casa de mis padres. Sí, quienes tomaban decisiones dentro del GT2 era Miguel, que es Enrique del Pino, Cacho, que es Feito, y bueno, ellos eran los que aparecían como los jefes del GT2, como quienes tomaban decisiones. Había otras personas, pero puntualmente esa noche no puedo recordar, recuerdo muchas cosas, pero eso no. ¿Quiénes estaban esa noche? La verdad que no. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pasado un mes, casi 2 meses, nos avisan que sí, que podíamos ir a vivir a Tandil. Y una pregunta, ¿había alguien en Tandil que informaba, que decidía esto? ¿Había eso algún no lo sé. No lo sé. Sí te puedo contar qué fue lo que pasó en ese momento. Un tiempo después fue... nosotros, evidentemente fue informado porque yo ya no recuerdo bien, pero unos meses después que llegáramos a Tandil, tal vez un año después que llegáramos a Tandil, Guesán fue citado ahí al regimiento. Lo cita el teniente coronel Cordero para preguntarle cómo estábamos, para saber si teníamos trabajo. Y bueno, ahí Guesán le explica que sí, que estábamos trabajando en el Tambo. Y bueno, esa fue la primera vez. Un tiempo después lo vuelven a citar, y ya concretamente con la idea de que tenía que participar de reuniones en Partido Socialista, creo que era, que ahora no recuerdo, fue algo que borré.
Y salimos de ahí. Nosotros teníamos un número de teléfono donde teníamos que reportarnos periódicamente. Ese número de teléfono está en la causa 13, para que incluso se investigó y correspondía ahí al 601 en Viamonte y Callao. Y en esa segunda oportunidad nos comunicamos, les explicamos qué era lo que estaba pasando. Nunca más nos llamaron, ¿sí? Cuando se reportaban con ese número, llamaban ese número, ¿quién los atendía? ¿Qué pasaba? En general, el que nos atendía era Cacho, Feito. Sí. Así que, bueno, les manifestamos esto que nos estaba sucediendo. Y, bueno, mucho tiempo después, ya habían pasado varios años, cuando en uno de los encuentros que teníamos, que nos citaban ahí en un bar que está en Córdoba, mira, no recuerdo si es entre Riobamba y Callao, o entre Riobamba y Ayacucho, ¿sí? Está a mitad de cuadra el bar, sigue existiendo el bar. Perdón, ¿qué lugar es ese que sigue existiendo? Es Córdoba, es un bar. Un bar. Un bar. ¿Córdoba ahí? Córdoba, mira, no me acuerdo bien si es entre Riobamba, en este momento, ¿no? Sí. Entre Riobamba y Callao, o entre Riobamba y Ayacucho. ¿La esquina? No, a mitad de cuadra. A mitad de cuadra, gracias. Me parece que se llamaba La Cátedra, bueno, pero en este momento no lo recuerdo. Y en esa oportunidad sale el comentario que este cordero se había presentado ahí en el 601 de bridge y botas, y de pantalón bridge y botas, y que fueron, creo que Cacho nos dijo que fue Miguel el que le dijo que él no podía presentarse así, y que los presos eran nuestros, le dijo. O sea, que no nos tocaron porque los presos son nuestros. Eso le dijo. Eso nos dijo Cacho, Feito, que a este cordero. Por lo que dijo Feito, fue Miguel el que Miguel, dijo bueno, eso. sí, pero digo, desde el 601 se le dijo a Cordero que los presos eran del 601. Claro. Eso es lo que creo entender. Bien. Sí. Una pregunta, me mencionaste recién a Feito y a Del Pino. ¿El apodo de Viejo Pereira te suena? Sí, era uno de los del GT2. ¿Qué recordás? ¿Qué nos podés decir de recuerdo que era un señor mayor, por eso lo de Viejo Pereira, pero era como de rango menor, ¿no? Menor que Feito y que Del Pino. Sí. Sí. ¿Y lo vinculás a este periodo? Sí, claro, y además al periodo del Olimpo también. Porque además el Viejo Pereira es el que va cuando llevan los chicos Marcos y Hugo de Lilio. Sí. Bueno, ahora que lo estás diciendo, aprovecho para preguntarte y para ir a ese punto. ¿Cómo fue ese episodio que llevan a los chicos? Ese episodio fue en octubre más o menos. ¿Octubre de 1980. Porque ya Maitén tenía 1 año y medio. Nos llama por teléfono. Nosotros en el campo teníamos radioteléfono, y nos llama Cacho, y diciéndonos que bueno, que preparemos un asado porque nos van a ir a visitar. Y pasó un tiempo, unos días, y serían mediados de noviembre, primeros días de noviembre. Llegan ahí al campo, y nosotros vivíamos y trabajábamos ahí, eso, propiedad de mi suegro, y bajan del auto. ¿Quiénes? Bajan. Ahora iba.
bajan del auto dos niñitos que corrían por el campo, una mujer rubia de pelo largo, que yo era la primera vez que la veía, y el viejo Pereira, y alguien que conducía el auto, que no se bajó. ¿El viejo Pereira iba vestido de uniforme o de civil? No, de civil, de civil. Y bueno, ahí es donde nos dicen que los padres de los chicos se habían tomado la pastilla y se habían suicidado. Y perdón, ¿les dicen el nombre de los chicos y el apellido? Sí, Ah. sí. ¿Y ustedes en ese momento conocían a el No. apellido de Lillo? No tenían idea. Que hacía que estaban buscando a la familia, que no la podían ubicar, que vivían en el sur, nos dicen, y que habían estado con el médico de la cárcel de Devoto, y que se estaba encariñando con los chicos, y que como ellos pensaban entregarlo a la familia, esto no estaba bien, y además pensaron que bueno, que en el campo iban a estar mucho mejor por la naturaleza, ¿no? ¿Esto lo decía el viejo Pereira o...? Sí, Ah. sí. Yo inmediatamente vi a mis hijos, Changuito, Hugo tenía 1 año y medio, igual que Maitén, Marcos tenía 4, era más grande que mis hijos, pero bueno, era como mis hijos. Y una de las cosas que nos dice también, mira, estoy recordando, es que si no lo van a tener que llevar a un orfanato. Y yo dije, no, que se queden acá. De todas maneras, no era nuestra casa, ¿no? Pero cuando se lo dijimos a mi suegro, mis suegros eran absolutamente solidarios y generosos, y dijeron, sí, se quedan acá. Bueno, así... Y una pregunta, ¿se los dejaban que para que lo tengan un tiempo mientras Sí. se busca? Sí, no dijeron ni cuánto tiempo ni nada, nos dejaron un número de teléfono de Tandil, mirá, me voy acordando, y nos teníamos que comunicar ante cualquier problema con el mayor Leiva, ¿sí? ¿Mayor? Leiva. Sí, que nunca lo vimos. ¿Era el destacamento de inteligencia de Tandil? ¿O? Se supone, nunca lo vimos, ¿sí? Desconocemos, nunca hablamos tampoco. Y un número de teléfono, el número de teléfono de Buenos Aires, donde también nos teníamos que comunicar ante cualquier problema. Una preguntita, ¿les dijeron cuánto tiempo había pasado desde que No, los padres de los chicos? unos meses dijeron. No precisaron. No precisaron. Marcos tenía 4 años y súper inteligente, brillante y muy charlatán, ¿no? Entonces había como una mezcla de cosas, porque Marcos llegó con problemas en la planta de los pies, como que se le llagaban las plantas de los pies. Entonces lo habían traído incluso habían traído unas pomadas que estaban recetadas, y le teníamos que poner eso en las plantas de los pies porque los tenía como en carne viva, ¿no? O sea, incluso durante mucho tiempo los tuvo vendados a los pies hasta que recuperó. ¿Se pudo saber por qué? Nosotros nos llevamos a un pediatra, el pediatra que atendía a nuestros hijos, y nos dijo que podía ser producto del estrés que habían vivido. Perdón por la pregunta, pero... No, sí, pero sí. Hagamos el relato, Sí. porque si no me cuesta mucho ir reconstruyendo, ¿sí? Bueno, les decía, Marcos hablaba mucho y hablaba de
su papá médico, ¿sí? ¿Su mamá, perdón? Su papá médico. Su papá médico, bueno, porque eran charlas, ¿no? Un niño de 4 años, charlábamos mucho, me hablaba de su papá médico, y o sea que, digo, bueno, va como coincidiendo con lo que habían dicho. Una noche, Marcos tenía problemas de control de esfínteres y había llegado con pañales y no los quería usar, tenía 4 años, con lo cual decidimos que no se usaban y bueno, lavaba sábanas todos los días, pero no se usaba. Pero una noche se despierta, se había hecho pis y se despierta llorando y desconsoladamente, quiero ir con mi mamá. Y le digo, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Claro, ¿cómo decirle que su mamá estaba muerta? Que era lo que nos habían dicho. Y entonces digo, bueno, mamá ya no está, vamos a ver si encontramos a los abuelos. No, dice, mi mamá no está muerta, mi mamá está en un lugar donde hay muchas puertitas y mi papá está en un lugar donde le dan electricidad. Y yo ahí es como que tomo conciencia de que no, que los padres estaban vivos, ¿sí? Y que no se habían tomado la pastilla y entonces, viste, ahí digo, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, lo hablo con Gesan y me dice, ¿qué podemos hacer? Y estábamos en eso cuando, bueno, ya había pasado un mes y medio más o menos. El 23 de diciembre aparecieron nuevamente esta mujer rubia, otra persona que no conocía, y el viejo Pereira, y nos dicen, venimos a buscar a los chicos. Bueno, yo les pregunto a dónde lo llevan, me dicen no te podemos decir nada. Pero bueno, lleven la ropa, lleven los juguetes. No, a dónde va no necesita nada de eso, me dijeron. Bueno, en ese momento llamamos por teléfono a estos teléfonos de Buenos Aires y quedamos en encontrarnos al día siguiente en Buenos Aires. Nos encontramos con Cacho y estaba Eduardo también. Y ahí le dijimos, bueno, ¿dónde llevaron los chicos? Que se queden con nosotros, no tenemos problema. Y nos dice, no, los chicos se los entregaron a los tíos. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para ponernos en contacto, para seguir viéndolos? Me dice, ¿y qué les vas a decir? Nos dijo Cacho. Bueno, yo no sé, ahí es cuando nos dice que eran de Chivilcoy, y cuando salimos de hablar de esa reunión, fuimos a una telefónica y buscamos en la guía y los de Lilio en Chivilcoy existían. Entonces dijimos, bueno, existen. Unos meses después pudimos ponernos en contacto con la familia. Mi suegro era secretario de la Sociedad Rural de Tandil y además era también miembro de la Asociación de Creadores de Holando Argentino. Hay una reunión provincial de delegados, él era delegado por Tandil, de delegados de la provincia de Buenos Aires,
y se acerca al delegado de Chivilcoy y le pregunta si conoce a la familia de Lilio, y le dice que sí, y entonces le pregunta si lo conoce a Marcos y a Changuito, y le dice sí, mi señora es maestra de Marcos, y dice bueno, decirle a la familia que yo tuve en mi casa a los chicos, y ahí nos pusimos en contacto con Marcelo, que es uno de los tíos. Marcelo es el Marcelo tío de Lilio, sí, tío de los chicos. Y bueno, efectivamente, por la hora en que se lo llevan de casa y la hora que llega a Chivilcoy, fueron directamente a Chivilcoy. Y a partir de ahí estuvimos en contacto con ¿Ustedes hablaron con Marcelo en ese momento? ¿Pudieron? ¿Qué les contó Marcelo sobre lo que le dijeron estos sujetos? No le dijeron nada. ¿Se los dejaron y no dijeron nada? Absolutamente nada. Uh-huh. Sí, lo que nos dijo Marcelo es que ellos tenían noticia que estarían viajando, pero porque otra de las cosas, mirá, que decía, que contaba Marco, hablaba de aviones y camiones verdes, ¿sí? Todo el tiempo, los aviones y los camiones verdes, y nos llevaron en camiones verdes, y era como muy confuso para mí, ¿no? Después, cuando conozco más la historia, o sea, todos estos relatos que iba haciendo Marcos coincidían con lo que podría haber sido, ¿no? Te voy a preguntar qué fue lo que pudiste reconstruir después, pero antes de eso, para que no se me vaya la pregunta, vos mencionaste, bueno, estos episodios de la criatura pobrecita que se despertaba a la noche pidiendo por su madre y diciendo, o sea, localizando puntualmente dónde estaba su madre y su padre. ¿Ustedes le preguntaron algo más? Claramente él estuvo en ese lugar, los vio. ¿Le pudieron preguntar algo más sobre eso? Yo sé que es muy violento preguntarle a una criatura eso, pero... Sí, yo nunca pregunté, íbamos charlando, Marcos no necesitaba que le preguntara, él iba contando, por eso te digo, en los relatos que él iba haciendo, en las charlas que teníamos, fuimos como reconstruyendo cómo podría haber sido la historia, ¿no? ¿Y qué más pudieron, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes habían pasado por un centro clandestino? Sí. ¿Qué pudieron reconstruir sobre esos datos que fue dando Marcos y lo que pudieron averiguar? Lo que pensamos en ese momento es, están haciendo tiempo, o sea, deben saber perfectamente, deben tener ubicada la familia, esto, ahí, a mí por lo menos personalmente, yo creo que San estuvo como más perceptivo de eso. Yo solo pensé en que podían ser mis hijos, en los chicos, pero ahí fue donde lo que dijimos, están haciendo tiempo para que caiga más gente. Evidentemente los agarraron vivos, y si los llevan a los chicos con la familia, van a dar como la voz de alerta, y eso fue lo que supusimos en ese momento. Y con respecto a la familia, ¿ustedes pudieron hablar en relación a quiénes eran los padres, si los padres eran militantes? ¿Ustedes pudieron reconstruir algo sobre la militancia? Sí. Sí, bueno, que eran militantes, que estaban exiliados en México. ¿Esto lo pudieron saber por la familia? Por la familia, sí. Eran militantes montoneros, sí. ¿Y pudieron saber en qué contexto entraron a la Argentina? No. Eso
fue como reconstrucción a posteriori, muchos años después, cuando en encuentros con sobrevivientes, cuando íbamos reconstruyendo toda esta historia, ahí supimos lo de contraofensiva, cómo fue, quiénes participaron. Bueno, ahí fuimos teniendo más información. Con respecto a los chicos, ¿ustedes siguieron teniendo contacto, o vos particularmente tuviste contacto y tenés en este momento contacto con ellos? Yo mantuve contacto telefónico hasta el 91, siempre llamaba para las fiestas, para ver cómo seguían los chicos, qué era de sus vidas. Con Marcelo nos encontramos en algunas oportunidades. Él fue el día que declaramos en la causa 3, en el juicio a las juntas. Nos encontramos en alguna otra oportunidad en Buenos Aires, y con Marcos nos encontramos en el 2005, cuando él fue a tramitar la ley de hijos, y habla con la abogada de hijos y de la ley de hijos, y le dice, bueno, la verdad es que no sé si habrá algún testimonio, habrá alguna prueba, y ahí Claudia le dice, mirá, hay 2 personas que los conocen a ustedes de chiquitos, y ella trabaja acá en la Secretaría. Cuando referís a Claudia, ¿es Claudia Carlotto? No, Claudia... Ay, se me borró. No importa, está bien. Uy, se me borró el nombre. No importa. ¿Viste? Es más fácil recordar. Sí. Lo más viejo que de actualidad. Sí, igual, perdón por el esfuerzo de memoria que te estoy pidiendo. Bueno, en el 2005 ahí, así que me llama Claudia y me dice, está Marcos de Lilio. Yo no podía de la emoción. Y bueno, ahí nos reencontramos. Él estaba en pareja, había ido con su pareja, tenía un niñito divino. Y después fuimos a Chivilcoy, y ahí me reencontré con Hugo, que bueno, tenía su negocio, que era un negocio de pesca, charlamos mucho, y nos vimos un par de veces más, y después hasta ahora no nos volvimos a ver, pero siempre tengo noticias de ellos, porque tengo amigos, compañeros de Chivilcoy, entonces me cuentan, y siempre sé de ellos. Bien. Isabel, volviendo un poco atrás y al periodo en que ustedes estaban siendo controlados por lo que relatás, se veían con frecuencia, o los convocaba con frecuencia Cacho Feito, ¿verdad? Sí. ¿En alguna oportunidad hizo algún comentario en relación a si él seguía en actividad? En actividad, bueno, lo definiste mejor que yo. Sí. Y la pregunta es concreta, si tuvieron alguna referencia concreta de alguna de sus actividades. Sí. Sí, porque tengo entendido que fue una de las pruebas que se tomó para su identificación. Él manifestaba que sí, que continuaba con su actividad, que continuaba con su actividad, y que San, que a veces hace esas preguntas incómodas, le dice, pero vos no te sentís mal. No, porque primeramente
él nos muestra una cicatriz en la pierna y nos dice que eso había sido de un enfrentamiento donde había matado a Mendizábal. Ujú. Y ahí ella le pregunta, ¿y vos no te sentís mal con todo esto que has hecho, que haces? Y él le dijo, yo soy una máquina aceitada todos los días para matar. Eso fue lo que nos contestó. Y yo pedía por favor que esa no preguntara más, pero siempre hacía alguna referencia, sí. Pero concretamente lo del episodio de Mendizábal lo mencionó. Sí, ¿Ustedes tenían sí. conocimiento que había pasado con Mendizábal? ¿Habían tomado noticia de que había pasado con...? ¿Lo conocían ustedes a Mendizábal? Sí, claro. Era una persona muy conocida. Compañero, dirigente de Montonero, muy conocido. Vos es que ahora no me acuerdo si en ese momento sabíamos o no sabíamos que habían asesinado a Mendizábal. Está bien. Bueno, Isabel, yo no tengo más preguntas por ahora. Te agradezco mucho tu testimonio. Seguramente Gracias. va a haber otras preguntas. Gracias. Está bien. Sí, yo le quiero hacer una preguntita para aclarar una situación. Sí. Hugo es el hermano de Marcos. Sí. Ah, bien, porque había dicho Changuito, puede Claro, ser. Y es no. que le decían Changuito, sí. Doctor. Sí, presidente, muy poco, gracias. Isabel, gracias de nuevo por venir a dar tu testimonio. Respecto del número telefónico, Sí. porque hiciste referencia a varios llamados, pero para empezar, el primer número se corrobora, por lo que dijiste en la causa 13, se corrobora que es Viamonte y Callao. Sí. Que para que le expliques al tribunal y al público también de qué se trata ese Es el batallón 601 de inteligencia. de inteligencia. Bien. Sí. Lo segundo es la otra llamada a la que hiciste referencia es llamamos a Buenos Aires, dijiste, y Es al batallón 601. era ese número, Sí, y sí, ahí sí. se concerta la cita en ese bar. Sí, el llamado es inmediatamente que se van los chicos, que se llevan los chicos, y, Sí. y la cita fue al día siguiente, el 24 de diciembre, en ese bar de Córdoba. Bien, y después tengo anotado que en otro momento decís que les dan un número de teléfono en Tandil, Sí. y dijiste, y otro número en Buenos Aires. ¿Será el mismo o es el mismo? Ay, ahora No te... tendríamos que buscarlos porque están en mis testimonios. En Los la números de teléfono están en el testimonio de la causa 13. De la causa 13, y también los había recuperado, no era porque tuviera memoria, en el 2010, cuando fue el juicio de Abo, ahí los habíamos recuperado y también recuerdo haberlos dado, así que podemos recuperarlos de ahí. De memoria, no, honestamente, por suerte hay cosas que he borrado. Bien, y lo otro, si te acordás, Sí. en esa referencia que acabas de hacer a lo que te dice Feito respecto de su herida y que se las muestra, ¿recordás dónde la muestra la herida, en qué parte de su cuerpo, cómo hace? Mira, si el recuerdo no me traiciona, yo siento que se pone frente a nosotros y levanta el pantalón y es en la pantorrilla que tiene en la parte de adelante la herida, Está. costado delante, ¿no? Sí. Sé que el esfuerzo de memoria es grande y que por ahí la Pero- pregunta puede parecer impertinente si recordás en qué pierna tiene la herida. Si recordás, si no, está bien. Mira, puede ser impreciso, pero la sensación es que es la derecha, pero puede ser impreciso el recuerdo, ¿sí? La sensación que tengo en este momento es como que fuera la derecha, pero honestamente Bien. no lo recuerdo con precisión. Bueno, muchas gracias. No, nada. Hola Isabel, Hola. Ciro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
Una sola pregunta aclaratoria, en realidad porque no llegué a escucharte. Esta persona a la que te referís de la herida, ¿quién era? Feito. ¿Perdón? Feito. Feito. Gracias. No. Doctor Flores. Doctora. Doctor Botindari. Doctor Cori. Sí, gracias, señor presidente. Buen día, señora. Buen Una día. consulta. ¿Usted sabe qué grado militar tenía Cacho Feito? No, ¿Y del Pino? no, Nunca lo supo. no. Gracias, no tengo más preguntas. Doctor. Señora, ¿algo más que nos quiera agregar? Yo tengo una preguntita más, solamente. Una curiosidad. Cuando llamaban a este número del batallón 601, ¿quién le atendía? ¿Le atendía? En general era Cacho que nos atendía atendía. Cacho. Bien. Y otra para corroborar, para que quede claro, cuando mencionás a Guesán, estás hablando de Enrique Guesán, que en ese momento era Mi esposo, tu compañero. Bien. sí. ¿Puedo aclarar algo? Sí. Sí, hay un comentario que hace Cacho, es que cuando el teniente coronel Cordero se presenta ahí en el batallón 601, el comentario que hace es que si bien era de un rango mayor, los de inteligencia es como que tenemos más autoridad sobre el resto. Eso sí fue un comentario que hizo Cacho. Un detalle. ¿Qué edad tenía Hugo? Tenía en ese momento. 1 y medio. 1 y medio. 1 año y medio, la misma edad de mi hija. Gracias. ¿Algo más que nos quiera? Sí, claro. Le quiero hacer una sola pregunta. Este señor que se presenta a hablar con Cacho, que usted dijo que es Cordero, ¿puede ser? Sí, teniente coronel Cordero. ¿A qué fuerza y a qué lugar pertenecía? Ejército del batallón de caballería blindada de Tandil. Gracias. Ahora sí, ¿algo más que nos quiera agregar? No, Su testimonio ha finalizado. muchas gracias. Señor presidente. Sí, yo iba a decir. No, la señora Lidia Borda se encuentra en la antesala, pero en realidad se llama Lidia Elma Cialero. Cialero. Borda no se llama, por su Cialero. DNI. Nombre artístico. Nombre artístico, parece. No declaró, evidentemente. No declaró. Estaba cerrado. Sí. ¿Ah, sí? Que no creo haberla leído. Entonces, Debe estar obligado. Estoy buscando a mi hijo. Buen día. Buen día. Lo primero que le voy a decir es que el micrófono lo puede acomodar como quiera. Ahí eso, no esté pendiente del micrófono, sino al revés. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La convocamos a prestar declaración testimonial en la causa 3622. La situación esta de ser convocado como testigo le impone
a usted a manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas alcanzan hasta los 10 años. El falso testimonio técnicamente es afirmar una falsedad, es decir algo que es mentira, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella, es decir, de la situación que usted sabe, que conoce como verdadera, no contarla toda o contarla parcialmente. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Bien, ¿su nombre completo? Lidia Elma Cialero. Señora Cialero, ¿aportó sus datos personales cuando llegó? ¿Le tomaron los datos personales? Sí. Bien, yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dice si las conoce, si no las conocen, y si las conocen nos explica. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Acheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No. Bien. ¿Usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? La justicia. Bien. En esa búsqueda de la justicia, ¿hay alguna circunstancia, alguna situación que a usted le impida decir la verdad? No. Bien. ¿Las partes están satisfechas con relación a la identificación de la testigo y las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley? Sí, lo único, la cuestión del apellido correcto, como dijo la secretaria, o en tal caso después lo pedimos por secretaría, el nombre completo. Bien. Lidia Elma y... Cialero, S-C-I-A-L-E-R-O. Cialero. Listo de mi parte. Yo tuve un compañero de colegio Cialero, entonces el apellido lo escribí... Lo escribe inmediatamente. Inmediatamente fue. No hay mucho Cialero. Era de San Cristóbal. Con relación a la generalidad de la ley, bien. Le cuento la mecánica. Va a comenzar la señora fiscal haciéndole preguntas, después irán... No, para completar, disculpe. No, obviamente para la identificación... como fue citada como Lidia Borda, necesitábamos hacer la pregunta vía suya, el tema de su nombre artístico, ¿no? Para que lo explique y quede claro que se trata de esa persona. ¿Usted tiene un nombre artístico? Sí. Bien. ¿Y cuál es? Lidia Borda. Bueno, entonces dejamos constancia que la señora fue convocada a la audiencia como Lidia Borda, pero en realidad es Lidia Elma Cialero. Las partes están satisfechas con relación entonces a la identificación. Bien, le vuelvo a la mecánica. Va a comenzar la señora fiscal, después las querellas harán haciendo las preguntas que crean convenientes, la defensa tendrán su momento y de nosotros alguna pregunta de carácter aclaratoria. Doctora. Gracias, buenos días, Lidia. Buen día. Bueno, gracias por venir a dar tu testimonio. Voy a centrarte en un momento de tu historia, puntualmente en el año 79, 80. Tengo presente que vos con tu mamá vivían en Bellavista. Sí. La pregunta concreta es si vivía en esa casa también una persona de apellido Madrid. Si esto es así, y que nos cuentes todo lo que vos recuerdes en relación a esta persona, dónde trabajaba, qué se dedicaba. Sí, Neri Roberto Madrid es el nombre completo de esta persona. Era pareja de mi madre en esa época, en ese año. ¿Nos recordás el nombre de tu mamá? Nora Livia Borda. Ellos habían empezado a tener una relación sentimental, éramos vecinos linderos. Neri con su familia vivían pegados a mi casa, se habían mudado no hacía muy poco tiempo. La familia de su familia el padre había sido ferroviario, era el jefe de la estación creo que de Bellavista o de San Miguel, creo que de Bellavista, y bueno, se mudaron al lado de vecinos linderos a mi casa, y Neri y mi mamá comenzaron una relación sentimental, y al poco tiempo él se vino a vivir a mi casa, y
bueno, nosotros sabíamos que él era militar. Yo vivía, para los que no saben, yo vivía en la calle Moine y Guido Hispano. Eso es a muy pocas cuadras hacia la izquierda estaba la estación de Bellavista y a la derecha la puerta 4 de Campo de Mayo. O sea, vivíamos muy cerca de Campo de Mayo, era una zona absolutamente militarizada en esa época, donde circulaban constantemente camiones con soldados y bueno, era la escena habitual. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 13. ¿Qué año era? 79. Fue entre el 78, pero el año era 79, cuando yo tenía 13, 79, pues yo iba a una escuela cercana. Yo me mudé a Bellavista en el 78 y en el 80 nos fuimos. ¿Supiste qué grado tenía él? Sí, cuando empezó la relación con mi mamá, él era, creo que era sargento, pero en un momento lo ascendieron a sargento primero de caballería, en ese mismo año. ¿Y trabajaba en Campo de Mayo? Trabajaba en Campo de Mayo y hacía viajes a Chajarí. No Chajarí me acuerdo, es Entre Ríos. Sí, a Chajarí, alguna vez viajó a Tucumán también, o al menos eso mencionaba él. En el contexto de su trabajo, me estás mencionando esos viajes en el contexto de... En el contexto de su trabajo, sí. Bueno, no sé por la dónde pregunta empezar concreta el relato. a partir te pediría que lo empieces por donde vos quieras, pero lo concreto es si ustedes tuvieron el registro de qué tipo de tareas desempeñaba esta persona, y concretamente si en alguna oportunidad ustedes tuvieron en su casa la constancia de objetos que pertenecieran a personas secuestradas, y algún registro, algún elemento, algún ejemplo de su participación en esos. Sí, él contaba abiertamente, sobre todo a mi madre, que luego me lo transmitía, distintas escenas y distintas cosas referidas a su trabajo. Era una persona que alardeaba de su machismo, dormía con un arma debajo de la almohada, con un revólver, era un golpeador, golpeaba a mi mamá muchísimo, a mí también. Y bueno, él contaba las cosas que hacía, y un día voy a referir una escena donde creo que tiene relación con lo que me preguntó la fiscal, que es que mi mamá me llamó y me mostró una serie de objetos. Me acuerdo que me llamó a su habitación y bajó de un estante del placar un cenicero. Cuando yo era chica, en mi época había unos ceniceros de madera grandes, contundentes, altos, de como de 10, 12 centímetros de alto. Eran unos ceniceros rústicos con tallas, generalmente eran tallas del estilo indígena, eran como artesanías. Y ese cenicero tenía un fondo desmontable. Mi mamá desmontó el fondo y me mostró unos papeles que había ahí adentro, y lo que había era un documento de identidad que pertenecía a, no recuerdo el nombre, pero el apellido Zucker. Yo lo que pasa es que después lo conocí como Pato Zucker. Es más, ellos también lo nombraban Pato Zucker. Mi mamá me dijo, él es Pato Zucker, es el hijo de Marco Zucker. ¿Esto de Pato Zucker se lo había dicho Madrid? Sí, se lo había dicho, le mencionó. Yo conocí el apodo de
de Pato en ese momento. ¿Y se pudo saber por qué él tenía esa documentación? Sí, el relato no me lo hizo a mí, pero me lo hizo mi madre. Él le contó a mi mamá que lo habían secuestrado, que lo habían emboscado en Retiro, junto con una chica de 16 años. Y había también en mi casa otros objetos. Había un medallón de plata con una figura indígena, como si fuera un colla o dibujado en filigrana en el centro. Era un medallón oval con un centro oval más pequeño en relieve, y todo el entorno tenía unas caladuras, y en la parte trasera tenía un gancho porque se podía usar como prendedor o como colgante. Señor presidente, si me permite por presidencia, tengo interés en que lo dibuje, justamente por las características y para ver si se puede identificar ese objeto como perteneciente. ¿Está en condiciones de dibujarlo? ¿Podría recrearlo en ¿Sí? un dibujo? Sí. Alcanzamos a la señora una... ¿Querés que baje? En el pizarrón también podemos hacer. En el pizarrón también lo podemos hacer. Yo, para que quede constancia en la causa, me parece que va a ser más... ¿Dónde prefiere hacerlo? Lo mismo. ¿Dónde le es más cómodo? ¿Dónde le es más cómodo? Tal vez en un papel. Señor presidente, ¿puedo hacer una pregunta para evitar repeticiones? Algo que no escuché. Sí, pregúntele. Perdón, algo que no llegué a escucharle. Usted dijo que este medallón tenía en el entorno unas caras, y no escuché lo que se No, tenía en el centro unas caladuras. Caladuras. Era calado. Esa es la palabra que no había escuchado. Gracias. Sí. Voy a dibujar algo aproximado a lo que recuerdo, porque ese medallón yo lo entregué. Perdón, ¿dónde lo entregó? Que estaba... Lo entregué en algún momento a las madres de Plaza de Mayo. Y creo que no sé si eso se conserva o se extravió. El tamaño era más chico, lo estoy dibujando más grande, pero era un poco más chico. Era como así, no sé, tendría, o así, no sé, 7, 8 centímetros. Tenía una figura como de un indio adentro haciendo una especie de ofrenda. Eso es lo que recuerdo. Y tenía como una filigrana alrededor. Es un típico, era un objeto pesado de bastante consistencia metálica, digamos, era hueco. Esta parte era convexa, digamos. Como en relieve, así. En relieve era gordito, sí, como una semiesfera en el centro, y toda la parte de alrededor era chata. Eso tenía una cadena, y junto con eso había otros objetos de la chica, de la niña esta que habían secuestrado junto con Zucker. Había un collar de mostacillas largo como así, más o menos de largo. Se podía uno dar varias vueltas de collar. Una pregunta, él en relación a estos objetos,
¿los vinculó a estas personas que dijo que habían sido? Sí, él dijo que ese collar era de la chica. Ah, lo dijo con... No sé, no recuerdo en realidad el medallón. Había una radio a transistores, también una radio muy moderna para ese momento, muy moderna, pequeña, que captaba onda corta. ¿Pudiste ver o recordás si esa radio era nacional o tenía otro origen? No era nacional. No me acuerdo dónde era, pero no era nacional. Bien. Una pregunta, ¿tu mamá está fallecida? Sí. Bueno, te voy a preguntar entonces también qué es lo que recuerdes, qué fue lo que hablaste con tu mamá, qué fue lo que te contó, que te pudo ir contando tu mamá, más allá de lo que vos recordás y percibiste en ese momento. Vos dijiste que el medallón lo entregaste, y ¿supiste qué pasó con las otras cosas? Por ejemplo, con el documento. No, con el documento no. La radio sí, porque esta persona estableció un vínculo con una prima mía, una prima mucho mayor que yo, y las cosas, no sé, la radio esa fue a parar ahí. Yo creo que había otros objetos también, pero ahora no recuerdo cuáles eran. ¿Y hubo alguna otra referencia u otro registro en relación a cosas que él se llevara a la casa vinculadas con su trabajo? Sí, había... una vez yo entré al baño de mi casa, que era un baño pequeño, nosotros alquilábamos esa casa, era una casa tipo una especie de chalecito típico de Buenos Aires, qué sé yo. Y tenía un baño chico, y entré al baño y vi a mi mamá llorando sobre el lavabo, y el lavabo lleno de agua roja, y mi mamá estaba lavando ropa que este señor había traído y que le había obligado a lavar. Era ropa toda ensangrentada. Bueno, eso lo hizo más de una vez. ¿Y él iba a preguntar, ¿era ropa de él? No lo sé, porque mi mamá me hizo salir del baño, no me dejó estar ahí. ¿Y él explicaba algo, decía algo en relación a...? La verdad es que no lo recuerdo. Yo hubo otras cuestiones. Por ejemplo, él manejaba 2 autos, un Taunus amarillo y un Falcon Bordeaux, que le daban del ejército, o no sé de dónde. La verdad no puedo... ¿Vos lo veías de uniforme cuando iba a trabajar o iba a trabajar de...? Él a veces iba de uniforme, pero a veces iba de civil, o sea, salía de civil. ¿Y los autos estos eran particulares? O sea, no tenían... Eran autos particulares. Una vez me pidió que le limpiara el auto, el interior del auto. Entonces yo fui a limpiar el auto, y en el auto encontré esposas, encontré un papel donde había un diseño como de una especie de croquis, era como si fuera algo que debía hacerse, digamos, como un croquis como un itinerario, un itinerario con digamos, como si fueran las manzanas dibujadas, y líneas de puntos en rojo y en no me acuerdo qué otro color, señalando a dónde había que ir, qué había que hacer, para dónde había que... Como un plano, eso sí, no me salía la palabra. Como un plano. Y señalaba, por ejemplo, kiosco, señalaba distintos puntos en ese plano como de referenciales. ¿Alguna zona que se recuerde? No, además no recuerdo, o sea, puede ser que dijera el papel, pero no lo recuerdo.
Está bien, gracias. ¿Él iba y volvía del trabajo con ese auto o con alguno de los dos autos? Lo dejaba... El auto a veces que se quedaba en la puerta de mi casa, no iba siempre en auto. Pero cuando volvía lo dejaba estacionado ahí en... Sí, a la vista. Y a veces tenía uno o el otro. Tenía una baliza que montaba sobre el auto, una baliza magnética, supongo, porque la sacaba y quedaba adherida al techo del auto. Le gustaba manejar muy, muy rápido, y así fue una vez que fuimos a una quinta en Pilar. Él manejó y mi mamá y yo estábamos bastante aterradas porque manejó una velocidad extrema. Desde que salimos de la casa puso la baliza y fuimos a una quinta porque lo había invitado a un asado su jefe en ese momento. Su jefe, debo entender. Él llamaba a su jefe, su jefe, que era el Tordo. Así llamaba él a uno de sus jefes. Bueno, y así llegamos a ese lugar en Pilar, perdón. Pilar. ¿Y recordás, fuiste vos y tu mamá? O sea, fueron los tres. Sí, fuimos los tres. ¿Recordás si había otros compañeros de trabajo de él ahí o era...? El recuerdo que tengo es bastante sesgado porque lo que recuerdo es que llegamos, se abrió un portón tipo tranquera, de los que hay, no me acuerdo si era un portón, digamos que no se deja, no me acuerdo si era una puerta o una tranquera, pero entramos como a un patio típico de casa quinta, de casa de las afueras, donde podían entrar un par de autos, varios autos. Recuerdo que llegamos hasta la entrada, no me acuerdo yo del interior de la casa. Recuerdo que había varios niños, que me llamó la atención porque eran varios niños como de edades muy parecidas y que decían que eran los hijos del dueño de casa. Pero ahí ya no tengo otros recuerdos de esa escena. Y más allá de este recuerdo que tenés, ¿recordás haber hablado con tu mamá sobre esa visita a esa quinta y recordás que ella te haya contado algo? Ella contó que había unos como unos retablos, no sé bien cómo llamarlos, y que ella escuchó ruidos y Neri le dijo que había caballos ahí. Entonces ella se dirigió hacia ese lugar para ir a ver los caballos y él la detuvo, le gritó y le dijo que ahí no vaya, que volviera. ¿Y tu mamá se sorprendió de la respuesta? Mi mamá se sorprendió. Porque porque no entendió que por qué no podría ir a ver caballos si había caballos. Y le pareció algo sospechoso porque además había cuestiones sospechosas. En algún momento nosotros vivíamos en esa casa sobre la calle Moine, pero que era asfaltada y que era una calle que iba a cruzar directamente la estación de Bellavista, pero la calle que cortaba, que era Guido Hispano, la calle lateral como la casa quedaba en una esquina, estaba sobre las dos calles. La calle Guido Hispano era de tierra y bastante oscura, tenía como como una canaleta, como con pasto. Entonces era un lugar de esos que en la provincia todavía no están urbanizados, digamos, del todo. Y en esa calle de tierra una vez él estacionó uno de los autos
y mi mamá escuchó, él paró en un momento que venía de trabajar una noche, durante la noche, paró, pasó por mi casa un rato, no sé para qué, no sé si comió o estuvo ahí un rato y se volvió a ir, y mi mamá escuchaba ruidos como gemidos que venían de adentro del auto. ¿Y supiste, me imagino no, porque o sea, él siempre contaba cosas, siempre se refería, por ejemplo, a los subversivos. Esa palabra estaba muy presente en esa época en mi casa y en el entorno, digamos, en la calle. La gente hablaba de la subversión, de los guerrilleros, en esos términos. Yo tengo 2 hermanos mayores que yo, que en esa época ya eran muchachos de 24 años, 23 y 24 años. Mi hermano Luis primero vivía con nosotros, que es el mayor, y cuando Neri vino a vivir a mi casa, mi hermano Luis se fue y no quiso quedarse ya ahí. Tuvo una discusión con mi mamá en relación a eso y se fue de la casa. Y mi pregunta siempre era por qué mi mamá no se iba, por qué no nos íbamos de esa casa, por qué no se separaba de esta persona, por qué no rompía esa relación, porque era bastante torturante, digamos, toda la situación. Yo estaba en primer año y todo ese año fue para mí un año muy tremendo, incluso visto a la distancia, porque vivido en ese momento era como una especie de calvario, pero qué sé yo, para alguien de 13 años supongo era la normalidad vivir así, no sé, pero era una situación bastante insoportable. Y me acuerdo una vez que yo llegué a mi casa y la encontré a mi mamá en la cama completamente desfigurada por los golpes. Tenía la cara totalmente morada, los ojos hinchados. ¿Cómo se pueden imaginar como alguien cuando está en un ring de boxeo? No podía casi ni llorar porque no podía moverse de lo golpeada que estaba. Entonces me mandó a la casa de una amiga para que me quedara un par de días en la casa de mi amiga. Y cuando volví, mi mamá era costurera. Cuando volví yo tenía la ilusión de que esta persona ya no estuviera más en mi casa. Y sin embargo entré a mi casa y estaba charlando muy cordialmente con mi mamá. Mi mamá estaba trabajando y me acuerdo que él estaba sentado al lado de ella o así, al lado de la máquina, charlando tranquilamente, riendo. Así que esa era una situación muy, muy agobiante. Una vez que él estuvo, porque entonces yo le preguntaba a mi mamá por qué no nos íbamos, por qué no terminaba con esa situación. Ella me contó que le había dicho que no le costaba nada meterle un par de panfletos a mi hermano en el bolsillo y tirarlo en una zanja. Entonces, bueno, esa era la presión que ella tenía en ese momento para no irse. Lidia, vuelvo a pedirte disculpas por traerte estas memorias tan dolorosas.
¿Vos recordás si vos mencionaste el episodio de que fueron a visitar a este compañero de trabajo que le decían Tordo? ¿En alguna otra oportunidad nombró algún compañero de trabajo, algún jefe por nombre o por apodo? ¿O recordás si hablaba de alguien? Hablaba de Nicolaides y hablaba del Tordo mucho. O sea, el Tordo era como una especie de ídolo, no sé, o de alguien que él le tenía como un aprecio profesional, algo así. Y con respecto a los chicos, que vos dijiste que esto le generó como una sospecha a tu mamá, la presencia de los chicos, la respuesta es que, cuando preguntaron, la respuesta fue que eran todos hijos de... Sí, eso era lo que yo recuerdo, ¿no? ¿Y te acordás la característica de los chicos? No, no me acuerdo nada. ¿Y cuántos? Esa escena de la parece a propósito un poco borrada de mi memoria, ¿no? ¿Y recordás si fuera de ese episodio de la visita, si en alguna oportunidad hubo compañeros de trabajo en la casa? Sí, había compañeros de trabajo. Había otro militar que vivía al lado, sobre la calle Guido Hispano. Después vino a vivir un compañero de él. Cuando mi hermano se fue, él trajo a un compañero, un militar salteño de apellido Oropesa, Abel Oropesa, que vivió un tiempo en mi casa. En esa época, estamos hablando del 79. Sí, porque nosotros ya en el 80 nos escapamos, literalmente. ¿Y compañero de Campo de Mayo? Compañero de Campo de Mayo. ¿Y recordás algo, alguna charla o algo, alguna referencia? No, eran personas bastante perversas, ¿no? Eran no sé, mataban gatos y los comían, por ejemplo. Se ufanaban de eso, Bueno, yo por ahora no tengo más preguntas para hacerte. En todo caso, después hago una pregunta más. Ahora seguramente preguntará la querella. Gracias. Lidia, buen día, gracias por venir a dar tu testimonio. ¿Sabes si tu mamá en algún momento tomó la decisión de dar a conocer esto y en tal caso, si fue así, qué es lo que pasó? Sí, nosotros participamos anteriormente en una etapa de juicio también como testigos. Voy a relatar algo que me pasó y por lo cual se determinó la presencia en el juicio, que fue que una vez, cuando pasan los años, los recuerdos, uno no sabe si son reales o si son recuerdos de recuerdos, y a veces necesita algo que constate que eso fue así como uno lo cree recordar. Y una vez, cuando yo estaba con en ese momento mi marido, una noche mirando la televisión, haciendo las cosas de la casa por cenar y eso, veo en la televisión a una mujer que de nombre Cristina Zucker, que estaba siendo entrevistada, y ella relataba algo en relación a la desaparición de su hermano. Entonces a mí me causó una conmoción fuerte, porque yo a ella no la conocía, pero yo sabía lo que había pasado con su hermano, y ella en esa entrevista decía que nunca nadie se había acercado a decirle qué había pasado con su hermano, que no sabía, que tenía algunas referencias de qué podría haber pasado, pero que no tenía seguridad. Y
entre las cosas que comentó, dijo que junto a su hermano habían capturado a una chica de 16 años, que luego supe, porque ella la mencionó también ahí, que se llama Verónica Cabillas, creo que es el apellido. Entonces yo ahí confirmé que mi recuerdo de ese collar de mostacillas perteneciente a una chica de 16 años que me había relatado mi mamá era verdad. Entonces pensé que era necesario encontrarme con Cristina Zucker y decirle que yo sabía algo en relación a lo que había pasado con su hermano. La casualidad es a veces una cosa rarísima, y al otro día vino a mi casa una amiga, Karina Greenberg. Le conté lo que había pasado con mucha conmoción y le dije, tengo que encontrar a Cristina Zucker porque le tengo que contar lo que sé. Y ella me dijo, yo tengo el número de Cristina Zucker. Ella la conocía. Yo nunca hubiera esperado que ella la conociera. Al poco tiempo me encontré con Cristina, establecimos además después una amistad, pero enseguida ella me pidió que si me preguntó si era posible que yo declarara como testigo en el juicio, y quería también saber si mi mamá podía declarar. Mi mamá era una persona muy temerosa, muy miedosa, ella, bueno, con razones supongo, y no fue fácil convencerla porque ella tenía miedo, y tenía miedo sobre todo por mí, pero después aceptó participar y declarar en el juicio, y bueno, fue una declaración en la que yo estuve presente y que creo que fue muy honrosa. ¿Hasta ese momento ustedes habían conservado las cosas? Yo no recuerdo en qué momento, creo que en ese momento yo ya no tenía las cosas. No, lo único que conservábamos era el medallón, lo demás no. El medallón que yo entregué una vez a través de Elvio Vitali, que era un amigo, me pude acercar a las madres y entregué el medallón. La verdad es que me acuerdo más o menos la escena de la entrega, pero les pedí por favor que no lo conservaran, que era importante, que para mí era también cerrar algo que en algún momento para mí no tenía sentido y era toda una locura. Yo iba encontrando como un motivo, un porqué de todo eso, o un para qué por lo menos de haber estado presenciando toda esa desgracia. En ese momento me dijeron ellas que lo iban a poner en una vitrina que tenían en la casa de las madres, pero luego yo ya no volví y no lo vi nunca expuesto porque no estuve nunca ahí más. ¿Recordás en qué sede, a qué sede fuiste? No recuerdo, no era la sede de Hipólito Yrigoyen. Bien. ¿Y tu mamá te contó qué había pasado con todos los demás objetos? ¿Alguna vez te El lo collar contó? de mostacillas quedó en mi casa, pero nosotros nos escapamos de mi casa. En un momento que él fue a un servicio a hacer un operativo, como llamaba, aprovechamos porque iba a estar 2 o 3 días fuera y mi mamá malvendió pocas cosas, juntamos más o menos otras como pudimos, otras dejamos en casas de
parientes, otras quedaron ahí, y nos fuimos a una pensión en Flores. ¿Esto aproximadamente en qué mes del año 80 habría sido? No me acuerdo si fue en el año 80 o a fines del 79. La verdad es que no me acuerdo, porque pasó una cosa muy loca y extraña, que yo iba a una escuela en Bellavista que se llama Eloísa Espeleta, que quedaba 2-3 cuadras de mi casa. Perdón. Sí. Perdón, doctor. No, y le pido disculpas, señora testigo. Yo tengo que hacer un curso intermedio de 2 minutos para ir al baño. Sí. Pido disculpas. Sí. Así Bueno. que le pido disculpas. Sí. Un Gracias. segundito, 2 minutos, en realidad. Yo podría pedir un poco más de agua. Ah, gracias. Sí. Gracias. No sé. Ah, estaba con el relato de la escuela. De la partida a la Sí, pensión lo en Flores, que estaba y que no podía mencionando- precisar bien la fecha, si era finales del 80 o... No, finales del 79, Perdón, del 79 o o principios principios del del 80, porque yo hice primer año en el año 79 en la escuela Espeleta. Segundo año empecé en la escuela Espeleta, pero no recuerdo si empecé Viviendo en Flores. viviendo en Flores o viviendo... Lo que recuerdo es que yo durante todo el primer... eran bimestres en esa época, los periodos de la escuela eran bimestrales, las etapas de la secundaria. Me acuerdo que el primer bimestre yo fui a la escuela Espeleta. Era una locura porque cuando iba a la escuela yo me levantaba muy temprano, salía de Flores, me tomaba el 53, bajaba y llegaba alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando todavía era de noche, 6:30, 7, era todavía de noche, y pasaba por la puerta, caminando sola por la puerta de la casa que habíamos dejado. Y era algo que ni mi mamá ni yo, era una locura. O sea, nos habíamos escapado de un lugar y yo iba sola y pasaba todos los días por la puerta de esa casa para ir a la escuela. Después dejé de ir a esa escuela, le pedí a mi mamá que me cambiara de colegio y ya no fui más. Una de las veces que pasé por la puerta de la casa, pasaba por la vereda enfrente,
Pero yo pasaba un poco provocativamente, para, no sé, pasaba a propósito por ahí. Podría haber pasado por otra calle, pero pasaba por ahí. Me gustaba pasar por ahí. Y una vez vi que este hombre, la calle tenía, la casa tenía 2 entradas, una sobre Moine, otra sobre Guido Hispano. Yo iba sobre Guido Hispano y él venía en dirección contraria a mí, entrando por la entrada de Guido Hispano, y me vio y se escondió. Se escondió y me miró como entre la puerta y cerró la puerta. Y yo tenía 13 años, 14 en ese momento. Bien, presidente, nosotros vamos a hacer algunas preguntas por ahí relacionadas con el medallón, porque tenemos una hipótesis, por eso aclaro esto antes de... No, está bien, digo, aclaro porque por ahí puede parecer solo curiosidad y no es por curiosidad, es por una hipótesis que tenemos. Ese medallón que fue entregado en la sede de Madres, ¿recordás con qué persona de Madres habrían hablado? Si era una madre o si era... La relación con Madres fue a través de Nora Cortiñas. Pero no me acuerdo si yo se lo entregué a Nora o a alguna otra madre o a alguien más. Tal vez había más de una persona, 2 o 3, no recuerdo quiénes estaban presentes cuando yo entregué el objeto. Bien, ¿y habría sido con Elvio Vitali? Es probable. Bien. ¿Ustedes conservaron, o sea, vos en este caso, porque tu mamá falleció, conservaste alguna foto de época, fotografías de aquellos 2 años, 79, 80? ¿Podrías...? No, de esa casa no, creo que no hay ninguna foto, no. ¿Y de reuniones, de eventos sociales, cumpleaños? No hay fotos. Está. Y lo último, vos nombraste que él salía, o tengo anotado, bueno, viajaba, hiciste comentario de 2 viajes en particular, sí. a 2 lugares, perdón. ¿Sabés si en alguna oportunidad hizo algún viaje al exterior? No recuerdo. Bueno, bien, muchas gracias. No, de nada. Sí, yo tengo una pregunta más con respecto al medallón. Vos mencionaste que tenía una iconografía de un indígena, ¿no? Sí. ¿Podés identificar la cultura o eventualmente el país de procedencia de ese...? Tengo entendido que era un medallón peruano. Peruano. Sí. Bien. Y otra pregunta, ¿sabés cuál fue el destino de Neri Madrid? ¿Qué pasó con él? Sí, Neri Madrid yo recibí el relato de que se había suicidado, pero a mí el relato me parecía muy extraño porque él siempre hablaba de que iban al ¿cómo se llama el lugar? El casino de suboficiales. O sea, ¿se suicidó en su trabajo? Sí, se suicidó, aparentemente se suicidó en su trabajo. El relato es que un compañero de él le pidió que estaban en el casino y le pidió que fueran a una barraca o unos, no sé, no estuve nunca ahí, así que no sé, unos galpones, y fueron una noche con una camioneta. El amigo relata que se quedó esperando en la camioneta y que él bajó y que escuchó el disparo y él se había suicidado. ¿Quién relata eso? Que si lo no, bueno, el relato yo lo recibí por mi mamá. Comento esto también porque para también entender un poco la mente de este señor, porque él tuvo una relación con mi prima, tuvo una hija con mi prima, y yo tengo
¿Estando con su mamá? Bueno, ya no. Ah, o sea, no, estando no, con no, mi mamá, quizás sí, era pero para- después, claro, empezó una relación todavía estando con mi mamá. Después nosotros nos fuimos y él siguió esa relación, tuvo una hija con mi prima y tengo entendido que esa hija recibió una casa que le habían dado a él de regalo del ejército, creo que por San Miguel. Perdón, ¿a qué se refiere? ¿Una casa? ¿De quién era esa casa? Era una casa que ellos llamaban de botín. Ajá. Otra pregunta, ¿sabés si Madrid tenía algún apodo? Si le decían de algún modo, si se hacía llamar de algún modo. El gallego, le decían. Ahora El gallego. Nunca lo había pensado, el Ajá. gallego Madrid. También le decían negro. ¿Qué edad El tenía? gallego. 28 años tenía. Y con respecto a los apodos, el sujeto este que mencionaste, Oropesa, Abel Oropesa, Sí. ¿sabés si tenía algún apodo? No. Igual creo que él, no sé si estaban en el mismo Sector. sector. Bien. Bueno, ahora sí, no tengo más preguntas, gracias. Sí, una más. Lidia, la casa, él dijiste que era vecino de ustedes, Sí. en la casa de al lado. Sí. ¿Esa casa, sabés si le pertenecía a él, No. a la familia? La casa esa nosotros la alquilamos desde muy poquito tiempo antes. Esa era una casa, en la casa donde vivía Neri Roberto Madrid con su familia, primero vivía mi hermano con su mujer, mi hermano Alejandro. Y era como un departamento, extensión de la casa principal que era la mía, donde yo vivía. El dueño de casa había hecho, colindante con la casa principal, como un departamento pequeño de Está bien, 2 habitaciones. era del mismo, Sí, el mismo era del dueño mismo de tu dueño, casa, sí. de la casa donde vivían era el dueño de la casa, Sí. o sea, la casa al lado no era de Madrid. No. Bien, no, era eso, nada más, gracias. Doctor Flores. Doctora Niquiárico. Señor presidente, solo una aclaración. Usted mencionó el apodo o apodos que recién en este momento dice que le vinieron a la memoria. Sí, porque me acordé que le decían el gallego. ¿Pero había algún otro? Porque al iniciar su testimonio puede ser que haya dicho Neri. Neri era el nombre, Neri Roberto. Nerio. Neri. Gracias. Pumpido. No, no. Por Pumpido. Doctora. ¿Le facilitan a la doctora, por favor, el micrófono? Hola Lidia, buen día. Hola, ¿Escucha? buen día. Solamente una pregunta. Vos os referiste que entre los objetos encontrados que tu mamá te ha mostrado y que vos has visto, preguntarte particularmente si vos pudiste ver o si tu mamá te pudo contar acerca de alguna fotografía de alguna persona secuestrada. Sí, estaba el documento con la foto de Zucker. El documento nada más. Sí, era un documento que ella me dijo que era un documento falso. Pero no recuerdo yo. Listo, muchas Pero gracias. estaba, sí me acuerdo que era la foto de un hombre joven, rubio. Listo, muchas gracias. Ninguna pregunta más. Doctor. Las defensas. Una consulta. ¿Conoce el domicilio de la casa de San Miguel? No. No lo conoce. Bueno, gracias. Está bien. Doctora. Usted mencionó hermanos. Usted tiene dos. Yo tengo dos hermanos. Uno es Alejandro. Sí. el que vivía allá, y el otro es Luis. Luis. El que se fue de su casa. Sí. Ah, muy bien. No, quería saber, pues me quedaba uno. Gracias. Sí. Doctor Utindari. Una sola, buenos días. Lo último que mencionó, ¿su mamá le dijo que el documento era falso? Mi mamá me dijo que había documentos falsos.
¿Pero se refiere a ese documento? Mire, la verdad es que había más papeles ahí, pero yo no recuerdo de qué se trataban esos otros papeles. Gracias, no tengo más preguntas. Doctor Correa. Gracias, señor presidente. Le hago una pregunta, señora. ¿Usted Sí. sabe en qué unidad revistaba el señor Madrid? Unidad, no sé, Sí, él ¿dónde estaba trabajaba? en el ejército, lo mencioné antes, en el... Ya lo conté. ¿Cómo se llama? De caballería, No, ¿cómo se llama? Regimiento de Caballería se llama, ¿no? Dijo que era sargento de caballería. Sargento de caballería, sí, sí. Está bien, pero ¿dónde él trabajaba? ¿Usted En la sabe? Puebla 4. Esto dijo Campo de En Mayo. Campo de Mayo. No, Campo de Mayo es grande y tiene muchas unidades. Ah, Por no, eso no sé pregunto. la unidad, que no, la verdad que no. Le voy a pedir un esfuerzo. Usted hizo mención a que hizo el primer bimestre de su segundo año de colegio secundario en San Miguel. No, en Bellavista. En Bellavista, perdón. Viviendo en Flores. Hizo mención que tenía que viajar muy temprano y Sí. demás. Le voy a pedir un esfuerzo para que pueda intente determinar temporalmente cuándo se mudó de Bellavista. Es probable que haya sido durante el verano, entre el 79 y el 80. No, la verdad es que no lo recuerdo. Cuando usted Sí inició... retomé la escuela, debe haber sido previo al comienzo de clases. Perfecto. Cuando hizo mención a que participaron y que su mamá declaró en otro juicio, ¿qué juicio era? Bueno, no tengo el recuerdo de cómo era la carátula ni Pero ¿dónde fue que declaró usted? en ¿Recuerda? tribunales ¿De dónde? de Capital. ¿Usted sabe aproximadamente la fecha, por comentarios, aunque más no sea, de que se habría suicidado Madrid? ¿O la época? No me acuerdo. Pero fue después, o sea, o durante la década del 90 o ya la década del 2000, porque yo vivía en mi casa de Parque Patricios. Al principio de su declaración usted hizo referencia a que Madrid... Perdón, una cuestión. Sí. Es cuando yo me enteré del Cuando usted se suicidio, enteró, no sé la fecha de la muerte. Hizo referencia a que Madrid viajaba por su trabajo, hizo Sí. referencia a Chajarí Sí. y a otra localidad, si no me equivoco. ¿Cómo? Perdón. Y a otra localidad más, si no me equivoco. En Tucumán. En Tucumán. Sí. ¿Estos viajes eran frecuentes? No, miren, un año no sé cuántas veces debe haber viajado. Yo, imagínense, para mí, ese año y medio, 2 años, fueron como 20 años en mi memoria emocional. Pero por lo menos 2 veces debe haber viajado, o 3 o más, porque también venía un compañero amigo de él de Chajarí con su mujer. En algún momento vinieron a mi casa, se instalaron unos días en mi casa, se quedaron ahí como amigos, se los recibió como familias amigas. Gracias, no tengo más preguntas. Bueno. Buen día. ¿Cuándo fue la última vez que vos viste ese medallón del que hablaste? ¿Cuando lo entregaste o lo volviste a ver en otra No, oportunidad? cuando lo entregué. No lo viste nunca Antes hice referencia a que no volví a la casa de las madres, entonces ellas me dijeron que iban a exponer ese objeto, pero yo no fui a ver si estaba expuesto, ya no volví. Lo que sí me habían mostrado una vitrina, ahora recuerdo, me dijeron, ves acá, va a estar expuesto, que había otros objetos, y no, la verdad que tampoco recuerdo cuáles eran, y bueno, nada más, yo no volví ahí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Yo tengo una pregunta más, perdón. Cuando mencionaste
que entre los papeles que estaban en el cenicero, que estaba la documentación de Sí. Zucker y estaba la imagen de Zucker. ¿Supiste, por haber visto, porque te haya contado tu mamá, si había alguna otra imagen más, alguna otra fotografía más de otra persona? Yo no vi otras y no recordás si no ella te recuerdo. dijo? Me parece que ese cenicero era de Zucker, o sea, lo traía él. Eso es lo que deduzco, reconstruiste. tampoco... Bien. No, quería saber si había alguna mención a alguna otra imagen más, alguna otra fotografía más. No, además de la- fotografías no. Bueno, ahora sí no tengo más preguntas, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué fue de su vida y de la de su mamá viviendo en esta pensión de Flores después que más vino en la vida de ustedes? Yo me cambié de colegio, cambié 2 veces más después de colegio y a mi mamá le costó mucho reacomodarse, encontrar un trabajo. Fue muy difícil, la verdad, fue muy difícil. Vivimos siempre las dos juntas, cambiando de casa bastante frecuentemente. Después de esa pensión pasamos a vivir, mi mamá encontró un trabajo en un taller y la dueña del taller tenía... costura? ¿Cómo? De costura. La dueña del taller tenía... su suegra tenía un departamento en el que alquilaba una habitación y fuimos a vivir ahí, un departamento en la calle Paraná y Arenales. Bueno, y después nos fuimos mudando hasta que nos mudamos a un departamento a nosotras, chiquito, después pasamos a una casa un poquito más grande, pero todo el tiempo nos estuvimos mudando bastante. Hasta que en un año nos pudimos instalar en un departamento del Riobamba y Corrientes y ahí vivimos 8 años. Yo después me fui a vivir con quien fue mi marido y mi mamá se mudó un par de veces más y bueno, hasta que murió. Muy bien. ¿Y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo me dedico a cantar, soy cantante. Muy bien, gracias. De nada. Gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir en cuanto a que sospechás que ese cenicero era de Zucker, y que después habías mencionado que tomaste contacto por esa circunstancia extraordinaria de que Greenberg tenía el teléfono de ella, ¿no hablaste con ella respecto de la existencia de ese cenicero? Sí, claro que hablé. ¿Y qué te dijo ella con respecto Bueno, a eso? pero ella no tenía contacto con su hermano en ese momento porque su hermano estaba en el exilio y ellos entraron por la frontera de tripartita y los secuestraron cuando llegaban en micro a Retiro. Claro. O sea que sobre el cenicero... No, sobre el cenicero no sé nada. Lo que sí, ese cenicero tenía todo el aspecto de un cenicero, era rústico, como bueno, acá había muchos, cuando yo era chica había en las casas. Eso está claro. Quería saber si había alguna relación con Cristina cuando hablaste con ella y hablaron de ese cenicero. Si no lo hicieron, bueno. No, porque Cristina no lo veía, Pato. Perfecto. Gracias. Yo tengo una más a propósito del cenicero, y es parecida a la pregunta que te hice en relación al medallón. Vos dijiste que ese cenicero había en la Argentina, ese tipo de ceniceros. Sí, era como yo diría que era un cenicero misionero Eso te iba a o preguntar, paraguayo sí. o algo así. Por las características. Por las características de la talla, eran como cosas que se venían del noreste. Del noreste. Sí. Bien, era esa la pregunta concreta. Gracias. Sí, una pregunta. Le hago una consulta. Esta situación de que usted ve este cenicero, su mamá se lo muestra, Madrid le había contado a su mamá. Sí. Temporalmente, ¿cómo la puede ubicar respecto de la fecha en que ustedes se escapan de esa casa? Es previa. No, por supuesto que es previa, pero
¿Cuánto tiempo previo aproximadamente puede llegar a ser? No, usted imagínese que nosotros vivimos con esta persona, vivió en mi casa durante el año 79. No recuerdo si parte del 78 también, pero yo creo que esto debe haber sido en el 79, no, pero no recuerdo obviamente la fecha, puede haber sido a fines del 78, pero no sé, 79. Está bien, pero la pregunta fue, ¿usted vio estas cosas en el 79? Claro, no se lo puedo aseverar, digamos, porque no tengo la memoria cronológica clara en ese sentido. Gracias. No. ¿Alguna pregunta más? Señora, su testimonio ha finalizado. Bueno, muchas gracias. Hacemos un cuarto intermedio para ver si llegó Pérez. Calculo que por lo menos de 15 minutos.